Hoy vamos a ver un tema y qué gusto es poder hablar de este tema porque creo que es una necesidad de todos como cristianos, el valor y la disciplina en el hombre. Caramba, qué tema y sobre todo este libro de Poderoso Hombre de Dios, ya en el anaquel tiene muchísimos años, pero cada vez que lo repaso, y me imagino que tú también sentirás lo mismo que yo, nos vuelve a encender, nos vuelve a animar, nos va a aprender porque esa es una necesidad constante y en el mundo que vivimos siempre será una necesidad. El valor es una virtud básica en el ser humano, ¿no? Especialmente en el hombre. Hablar de valor es hablar de vida, es hablar de honor, de fuerza, de arrojo, ¿no? Yo creo que es lo primero que pensamos. Actuar en momentos críticos, seguramente has visto videos y te animan, ¿no? Cuando una persona defiende a otra, cuando yo estaba viendo inclusive un hombre ahí en el Facebook, ¿no? Yo creo que esos videos que se hacen virales de un perrito que se quedó atorado y subió por un edificio, ¿verdad? Se arriesgó sin arnés ni nada el muchacho para salvar al perrito a una altura de unos 30, 40 metros. Y bueno, todo eso nos anima porque somos hombres, ¿no? Entonces, hablar de valor siempre es animante, pero cuando vemos la expectativa de Dios del valor, es mucho más que solamente ser arrojados o temerarios o simplemente una emoción pasajera. De repente, cuando alguien defiende, cuando alguien se arroja, cuando alguien le viene una idea de defensa, claro que tiene esa hambre de valor, pero de repente cuando pasa el momento, pues ya volvemos a nuestras vidas cotidianas. Lo increíble en la iglesia, lo increíble es que nosotros conociendo a Dios, Dios tiene una expectativa para nosotros, Dios tiene una expectativa del valor y obviamente es una necesidad que Él quiere que nosotros podamos solventar, ¿no? Entonces, déjame empezar aquí, voy a tocar 3 puntos y es una necesidad del valor en el hombre, sobre todo obviamente en el hombre de Dios. Y aquí estamos hombres de Dios, no importa cuándo te hayas bautizado, ahorita recordando, algunos tenemos años, yo me bauticé en el 90, algunos en el 2000 y algo, no importa cuánto tengamos, la necesidad del valor siempre es la misma. Y quiero leerte esta escritura en Deuteronomio 31, versículo 7, donde Moisés le estaba pasando la estafeta justamente a Josué, su discípulo, porque tenía una misión que resolver. Y dice así la escritura, dice, luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien le repartirá entre ellos, tú serás quien la repartirá entre ellos y se las dará como sus porciones de tierra. Acompáñame, hermano, quiero ponerme en manos de Dios de este tiempo, por favor. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, gracias por esta noche, Señor. Qué privilegio, Señor, es poder conectarnos, Señor, y no importa las distancias, que la tecnología sea un instrumento tuyo para poder unirnos, es un privilegio, es una alegría, Señor, y sobre todo estar con amigos, Dios. Gracias por Roberto, gracias por la amistad que hemos tenido durante muchos años, Señor. Gracias por amigos que nos encontramos aquí, como David, como Jesús, como varios aquí, Señor, que, Padre, siguen fieles y siempre con las mismas necesidades, Señor, que necesitamos solventar todo el tiempo, Padre. Y esta es una necesidad que continuamente necesitamos mirar tu palabra, mirar tu espíritu, llenarnos de ti, para llenarnos de valor, para forjar nuestra vida, Señor. La disciplina, el valor, son cosas tan importantes en nuestra vida, Señor. Siempre los problemas, el mundo caído, nos llevan a otros, nos enfocan, nos llevan a otros lugares tenebrosos, pero Señor, con tu amor, rogamos, Señor, que siempre pongas una lámpara, como dice tu palabra, una lámpara que alumbre ese caminar y que nos lleve a darnos cuenta de nuestra condición y que nos llenemos de valor y firmeza para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Muchísimas gracias porque estamos hechos a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, danos la fortaleza, danos la guía, danos tu espíritu para volver a ser los hombres que tú nos llamas a ser, Padre. Gracias, quédate con nosotros en esta noche y todo lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, esta escritura habla justamente de que Moisés, a la hora de pasarle estafeta a Josué, le dice, sé fuerte y valiente.
Pero aquí le dice algo importante. Dice, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que se las daría. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender es que todo tiene que ver con nuestra relación con Dios y con sus propósitos. Es decir, cuando Moisés le da esa indicación a Josué hace muchos años, tal vez eso ya pasó, y eso ya es histórico, pero nosotros también tenemos un propósito. Dios quiere que desarrollemos no solamente impulsos de valor, ¿verdad? Cuando se requiera, tal vez eso es muy bueno, pero Dios quiere desarrollarnos hasta llevarnos a un estándar de vida que lo glorifique, que realmente tenga sentido nuestra vida. Eso es lo más importante, que nosotros tenemos, mira, tú tienes una familia, ¿estás de acuerdo? Tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos vecinos, vemos todo el tiempo personas en necesidad. No podemos dejarnos llevar por los impulsos solamente. Tenemos que dejar que Dios desarrolle un estándar de vida en nuestro corazón. Creo que cuando nosotros tenemos un propósito, y eso desde que yo llegué a la iglesia lo aprendí, yo tenía propósitos profesionales, tenía propósitos de vida. Yo creo que todos, y no está mal que lo tengamos, pero lo que hace falta en el mundo que desde hace que me convertí y sigue teniendo la misma necesidad hasta más fuerte, es que tengamos un propósito espiritual. Y han pasado muchas cosas en nuestra historia, en la iglesia, la pandemia, muchas cosas, pero la bendición y la expectativa de Dios es la misma. Él quiere que desarrollemos una expectativa de vida, de valor constante, de crecimiento constante en ese valor, en esa virtud del valor. Entonces, ¿cómo lo alimentamos? Obviamente por la palabra de vida, por la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quién no quiere tener valor? Yo creo que si aquí levantaríamos la mano, todos queremos ser hombres de valor, todos queremos ser hombres arrojados, hombres que hacen las cosas que Dios quiere, pero va a ser difícil si nosotros no tenemos un propósito bien definido, o lo hemos olvidado, o lo tuvimos por algún momento, pero lo hemos olvidado. Pregúntate cuál es tu misión, cuál es. Podemos recordar a David y Goliat, la famosa historia que todos conocemos en 1 Samuel 17, ¿verdad? Y aunque en este momento David llega al campamento filisteo desde los judíos y estaba la guerra con los filisteos y se arroja contra Goliat y lo vence. Puede ser un momento de fortaleza de David. Tal vez él no entendía lo que Dios quería todavía para él, pero sí entendía él que él no quería quedarse como pastor de ovejas. Él no solamente quería quedarse cuidando unos animalitos. Él quería algo mucho más. Y él estaba unido a Dios y él tenía una relación tan profunda que precisamente su valor trascendió. No trascendió solamente por vencer a un hombre como Goliat. El valor de David trascendió porque él precisamente tenía expectativas espirituales. Hermanos, nosotros necesitamos comprender que si nosotros no tenemos expectativas de Dios, no estamos en la palabra, no estamos empapándonos de lo que Dios quiere, nuestra alma no se alimenta, nuestra alma se enflaquece, nuestra alma se distrae y entonces perdemos el propósito. No podemos tener un valor que se desarrolle si no tenemos un propósito. Y vuelvo a repetirte, ve a tu familia, ve a tu alrededor y siempre habrá necesidad de alguien con valor que les diga la verdad, que les diga cómo el camino que deben seguir, quién los va a conducir, quién va a desafiar a tus sobrinos, a tus primos, a tus vecinos, quién va a ser. Solamente alguien que tiene el valor, pero porque entiende el propósito que Dios lo está desarrollando. Entonces, hay un problema muy grande que cuando todos lo hemos pasado, el hombre puede perder el valor, puede perder esa virtud tan increíble que es ser valeroso, un hombre valeroso. Yo tengo un carrito, no como está es un Saturno, ese mismo modelo, es 97, mi carrito es rojo, pero ¿por qué lo puse? Fíjate que tuve un problema con mi carro, se calentó, es modelo 97, está cuidado, pero ya tiene sus fallitas. Y resulta de que, obviamente, hablando por teléfono, mañana lo tengo que llevar, se calentó el carro
y se vació donde va lo que es el contenido del refrigerante. Y me dijo el mecánico, ¿sabes qué? Checa el aceite, porque si el aceite está como achocolatado, o sea, como si tuviera café con leche, como con chocolate, es que le pasó el refrigerante al motor. Entonces tienes un problema más grave. Afortunadamente no pasó eso. Pero le dije, ¿cómo yo lo sé? Aparte de ver el color, dice, lo vas a ver cuando prendas el carro, se oye así como que escabeleando, como que está ahí teniendo problemas para trabajar y es muy lento, pierde toda la potencia o pierde mucha potencia. Yo creo que, hermanos, yo lo pensé en mi corazón, porque cuando un hombre de Dios pierde el valor es como este carro. Perdemos precisamente potencia. Algo nos distrae, estamos desenfocados. Piensa si tú has perdido potencia en tu vida espiritual, si tú has perdido empuje, si todo algo se metió, algo contaminó tu energía, ese aceite que cuando se mezcla con el agua, pues obviamente va a dar en la torre al motor, ¿verdad? Y se pone mal el motor. Entonces, justamente se contaminó el motor y ya no puede trabajar a su máximo nivel. Cuando nosotros perdemos valor, cuando nosotros no estamos cerca de Dios, cuando nosotros nos desenfocamos, es fácil que nos desanimamos, es fácil que perdamos y que nuestra intensidad espiritual baje y empezamos a aceptarnos otras cosas. El agua es un contaminante para el motor, el pecado es un contaminante para nuestro corazón. La distracción no solamente el pecado escandaloso, pero también el bajar nuestras expectativas, ya no compartir con la misma intensidad, el tolerarte algunas cosas que antes no hacías, ¿verdad? Y yo sé que la pandemia hizo estragos en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Aquí, hermanos, yo creo que yo supe, muchos de ustedes también en la Ciudad de México, muchos hermanos fallecieron, familiares de hermanos. Aquí en Tepic también hubo fallecimientos. Entonces, todo eso obviamente desenfoca, pierdes valor, o sea, te desafía, te hace tambalear, ¿verdad? Entonces, nuestro motor, nuestro corazón está poniéndose a prueba. Yo recuerdo muy bien aquí, hermanos, hubo un tiempo de balaceras también en el 2012, entre el 2011 y el 2013, creo que 2011, 2012, aquí en Tepic, y fue muy fuerte. Mataron a un hermano aquí de la iglesia, levantaron a otro. O sea, la iglesia realmente estábamos temerosos. Yo, honestamente, pensamos en regresar a México. Pensamos en decir ya, o sea, esto está muy, muy fuerte. Nuestra familia nos decía, regresen, ¿verdad? Entonces, estas cosas, se mete el miedo, la indiferencia, se entra como cuando el agua entra en el motor y entonces te pierdes la expectativa, pierdes el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Yo no sé si recuerdas tú a este hombre, no sé si alguien lo recuerda o lo reconoce. Es un hombre llamado Eduardo Octavo. Eduardo Octavo, aquí lo estoy verificando, si es Eduardo Octavo, es precisamente fue el tío de la reina Isabel II de Inglaterra. Creo que todos supimos que apenas acaba la reina de cumplir 70 años en el trono. Fíjate que la reina nunca hubiera podido estar en el trono, no habíamos podido ver esa mujer en el trono si este hombre que ves en pantalla no hubiera claudicado. Este hombre era el hermano mayor de dos hermanos y que él era el heredero del trono, el trono de Jorge V de Inglaterra, allá por 1936. Entonces, él fue el heredero y subió al trono, pero solamente dirigió el país o solamente tuvo la corona 325 días, ni siquiera un año. Y él recordaba, en una entrevista que le hicieron, él recordaba que como su papá le decía a cada rato, recuerda quién eres. Recuerda, a cada rato le decía, recuerda quién eres. Desgraciadamente, este hombre fue conocido más por algunas cosas tremendas que hizo, más que por su valor o por las cosas que podía hacer por el reino, y el reino de Inglaterra me refiero. Y él se hizo la fama de andar con mujeres casadas y al final abdicó y su hermano menor tomó el trono de Inglaterra, el rey Jorge VI, que después heredó la corona a Isabel II de Inglaterra. Entonces, imagínate, él tenía todo,
tenía todo y precisamente por olvidar quién era, él perdió el enfoque y perdió el sentido de su vida. Y hermanos, yo creo que espiritualmente somos hijos de Dios. No podemos estar distraídos, no podemos estar desanimados, no podemos estar pensando solamente en nuestras necesidades. No podemos cargarnos con egoísmos. Hay muchos motivos para ser egoístas, pero Dios nos llama a no perder el valor. Dios nos llama a recordar quiénes somos. Somos hijos de Él. Y como este rey que le decía a su papá cada rato, recuerda, hijo, quién eres. Recuerda, todo el mundo podía hacer cualquier cosa, pero tú no, porque tú eres mi hijo. Y así es como Dios de repente nos dice, tú eres mi hijo. Y hemos pasado muchas cosas. Quiero compartirte que en 18 años, hermanos, en Tepic, muchas veces mi esposa y yo hemos añorado a nuestras familias. Hemos añorado, mi mamá ahorita está en Pachuca, mis hermanos están concentrando en esa área de Hidalgo. La familia de mi esposa también, ellos son de allá del Estado de México, de allá por Palo Solo, de Huixquilucan. Y de repente, hermanos, eso también nos ha desenfocado. Hay momentos en 18 años que sí, híjole, extrañamos a la familia. Yo decía que para mí eso era un área fuerte, pero wow, hace 2 años que falleció mi padre, de ahí para acá he sentido luchas también de extrañar. Ninguno de nuestra familia se ha convertido. Entonces es una pelea también. Muchas veces hemos sentido el rechazo de la gente. Aquí yo estaba muy acostumbrado, hermanos, allá en México, los hermanos eran calurosos, ¿no? Nos abrazábamos, había mucha contacto físico, mucho abrazo, mucho contacto. Y aquí es diferente la gente un poco en provincia, la gente es como que más fría, es más así como especial. Entonces hemos tenido que acostumbrarnos al tipo de gente que está aquí. Y todo eso nos hace de repente dudar o perder valor. Tuvimos un negocio que fracasó en el 2000, del 2006 al 2013, empezó muy bien y de repente en el 2013 se vino abajo, yo quedé endeudado. Hermanos, un aliento de fracaso, un aliento sin valor. Y yo pensé, de las pocas veces que he pensado en regresar, es una de ellas. Y hablé con Fran Botello en ese momento, entré con los líderes pero gracias a Dios tuvimos tiempo para pensarlo y decidimos, mi esposa y yo nos quedamos. Y no se diga también esas balaceras que te comenté, también mis 2 hijas, tengo una hija de 20 años y otra de 22, Lisset y Paulina, son nuestros tesoros, ¿verdad? Nuestras hijas aquí. Cuando estaban en la primaria, estábamos justamente en este negocio que te digo, era un producto de belleza, productos de belleza que vendíamos. Y en la época de balaceras, sufrimos amenazas, las niñas tuvieron amenaza de secuestro. Gracias a Dios, es Dios poniendo la mano. Y no voy a contar todo lo que pasó, exactamente lo que pasó, pero tuvimos esa amenaza y mi esposa y mis hijas estuvieron un tiempo en México, inmediatamente las mandé para allá, yo estuve metiendo aquí la demanda. Y todo eso, hermano, son cosas que te calan, todo eso son cosas que te desafían. Estábamos lejos, mi familia, mi madre me decía, ¿qué haces allá? Incluso hermanos, discípulos, hermanos en México dicen, vénganse, ¿qué hacen allá? Y oramos, lo pensamos, después pudieron regresar mi esposa y mis hijas y decidimos, nos quedamos y lo dejamos a Dios. Hermanos, son momentos que yo no puedo decir que fui valiente o que, ay, no, o sea, son momentos de flaqueza que estuve a punto de regresar y de todo tipo, tanto fracaso como rechazo, como de todo, pero volvimos a Dios. Y yo creo que el Espíritu, a través de mi relación con Dios, de nuestra relación con Dios, el orar, el clamar, volvió otra vez ese sentimiento, esas ganas de servirle, otra vez esa actitud, ese corazón, pero yo no lo tenía, hermanos. Dice en Salmo 126, en el versículo 6, dice, lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Hermanos, este es un salmo que ha sido mi bandera, ha sido mi bandera en muchos años, ha sido de mis escrituras favoritas, porque yo me agrado mucho de este salmo, de Salmo 51,
de Habacuc 3, 16, 17. Son escrituras que tengo como banderas para mí, porque precisamente cuando dice aquí, lloran al ir sembrando sus semillas. O sea, a veces lloramos, hermanos. La vida es difícil, pero si nos despegamos de Dios, pero si nos desenfocamos, si dejamos que entre aceite a nuestro motor, perdón, entre agua a nuestro motor, si dejamos que entender quiénes somos y el llamado que tenemos, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vas a ir? Tu familia sigue ahí, tus hijos siguen ahí, tus vecinos siguen ahí y siguen en necesidad. Y si no eres tú, otro vendrá. Si no soy yo, otro vendrá. Dios, su iglesia sigue adelante. Pero dice aquí algo increíble que me anima y que me ha inspirado. Dice, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Entonces, esto me ha levantado muchísimo, nos ha levantado, nos ha unido mucho a mi esposa y a mí. También hemos tenido nuestras situaciones de matrimonio, pero creo que las lágrimas lo que hacen es, y nos llevan a Dios, nos hacen entender quiénes somos y nos hacen reconocer que lo necesitamos. Y estando aquí o estando allá, lo necesitamos. Estando donde estemos, sin Él, perdemos valor y perdemos todo. Entonces, yo me anima muchísimo porque nada es tan confortante como de repente que veas cosecha. Quiero compartirte, en este año se han bautizado 3 hombres, 3 mujeres aquí en la iglesia. Hemos tenido muchas necesidades, hemos tenido situaciones de hermanos, pero prácticamente ningún año hemos dejado de bautizar. También ha habido situaciones de caídas, pero hermanos, ese es el propósito. Creo que eso es lo que nos da fortaleza y podemos, yo digo, yo no tengo ni talentos, no tengo muchas fortalezas, algunos tienen talentos para esto, otros para aquello, pero Dios bendice, creo que el corazón. Dios bendice el corazón y estoy seguro que Dios pone en tus manos, no importa qué te dediques, no importa qué es lo que hagas, si tú estás enfocado en los propósitos de Dios, si tú estás alimentando tu valor y dejándolo que se desarrolle, Dios va a levantarte y va a mostrarte su gloria y sus expectativas. Y como dice que a lo mejor vas a llorar, pero vas a traer cosecha increíble a tu vida, a tu casa, a tu familia. Eso es lo más importante, hermanos. Entonces, el punto número 3, tenemos que otra vez volver a recordar, volver a tener, a recuperar el valor constante. Mira estas escrituras, 1 Corintios 16, 13, hablando Pablo, el apóstol, dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Y Juan 16, 33, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes sabrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Entonces, aquí nos muestra cómo la vida es larga y a veces se hace tedioso las situaciones, pero si nosotros permanecemos, si nosotros estamos unidos en paz con Dios, si nosotros llenamos de paz nuestro corazón, va a ser más fácil que podamos tener valor. Va a ser más fácil que comprendamos el valor que necesitamos para hacer las cosas de Él. Y no va a haber obstáculos y el valor va a fluir. No te va a costar, no vas a tener que pensar, va a fluir en tu corazón, va a llegar porque tu corazón está alimentándose de Dios. Dice una escritura que Dios es el que hace nacer los buenos sentimientos, el que hace nacer las expectativas en nuestro corazón, el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, pero lo hace solamente en corazones que quieren, en corazones que estén dispuestos, en corazones nobles, en corazones que están deseosos de hacer su voluntad. Y solamente es una decisión. El principio, a lo mejor obviamente es un largo caminar, pero al principio es una decisión. Si tomamos esa decisión y lo llevamos a una construcción constante, que llevamos al precisamente por eso necesitamos tener un corazón disciplinado. Él va a desarrollar. Por eso es tan importante. El valor se puede mostrar en hazañas como David o como lo hemos visto, como alguien que rescata a alguien. Pero el valor podemos constatarlo, podemos desarrollarlo cuando estamos preocupados, cuando estamos acongojados, cuando estamos tristes, cuando estamos emocionales, cuando hay que defender la rectitud, la integridad, cuando se trata de decir la verdad. Seremos valerosos, hermanos.
Seremos valerosos, pero siempre y cuando tengamos el Espíritu de Dios, porque no somos nosotros. Nosotros una y otra vez caeríamos en pecado. Y es horrible cuando caes, cuando te tropiezas. La culpabilidad es algo que te puede matar, ¿verdad? Entonces necesitamos volver una y otra vez. Pero precisamente cuando dice aquí, permanezcan firmes, sean valientes, y dice, encuentren paz en su unión conmigo, tengan valor porque yo he vencido al mundo. Solamente son ejemplos, son ánimos, pero nosotros tenemos que desarrollarlo con Dios. Por eso, precisamente aquí en el 1 Corintios 9:27, dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces, hermano, no es posible que a veces pongamos empeño en hacer cosas para producir dinero o para producir algo que nos gusta a nosotros y no pongamos empeño en lo que verdaderamente vale, en lo que nos va a dar la eternidad, en lo que nos va a dar finalmente un desarrollo humano, un desarrollo espiritual completo. Yo lo estoy experimentando, hermanos. Yo soy una persona que naturalmente no soy disciplinada. Me cuesta mucho. Tengo incluso para ahorita dirigir en la iglesia, aprender a predicar, aprender a dirigir. Y he tenido buscar recursos para entrenarme porque no creo que yo soy un líder natural. Sin embargo, Dios, el llamado, yo creo en mi llamado y yo necesito capacitarme, pero para eso necesito disciplina. Y para eso, entonces, necesito buscar, porque dice aquí, disciplino mi cuerpo como hace un atleta. ¿En qué tú te estás disciplinando? No solamente disciplínate en llegar temprano al trabajo, que obviamente debes de ser, o en tus horarios que son para ti, disciplínate en hacer la voluntad de Dios. Disciplínate en hacer lo correcto. Disciplínate pon tus horarios, fórmate expectativas y lucha por ellas. Y Dios va a poner sueños más grandes en ti. Y aquello en que de repente que no estabas soñando, que ni siquiera pensabas, lo vas a empezar a pensar. Así fue David. David cuando estaba con Goliat, él solamente pues tenía celo por Dios y va y fue y lo mató. Si David se hubiera quedado ahí, a lo mejor no hubiera trascendido en la historia. Un chiquillo que mató un adulto, un gigante, wow, espectacular. Pero no hubiera pasado hasta ahí. Pero no, David se preparó, David se disciplinó. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque estaba cerca de Dios y él absorbió las expectativas de Dios. Obviamente también falló y tuvo que pagar las consecuencias de sus pecados. Yo también he tenido que pagar las consecuencias de mis pecados y tal vez tú también, pero eso no nos detenga, porque el valor es el que Dios siempre lo tiene a nuestra disposición para que lo desarrollemos. Él nos perdona, gracias a la sangre de Cristo nos perdona, nos ama, nos abraza y dice en la escritura en Hebreos que Él disciplina a los que ama. Y entonces yo podía ver a toda una congregación de judíos apartándose de Dios, pero el autor de Hebreos dice, hey, mira, fija tu mirada en Jesús porque Él procede de tu fe. O sea, arrepiéntete, simplemente arrepiéntete y vuélvete a Dios y Dios te va a dar lo que tú necesitas. Entonces, hermanos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos volver al Señor, necesitamos soñar otra vez y que Él ponga sueños espirituales en nuestro corazón. Es lo que verdaderamente vale. Si quiero que el valor permanezca en mí, debo ser disciplinado. Tendrás tu estilo de vida, tus propias metas, tú lo tienes, cada quien es diferente aquí, pero no olvidemos quiénes somos y a lo que fuimos llamados, hermanos. Entonces, ese es el ánimo que yo te quiero dar. Dejar la mente, son escrituras que vienen precisamente en el libro, en la parte de la disciplina, que nuestra mente la dejemos en control del Espíritu. Dice Romanos 8:6 que el Espíritu puede controlarnos. El Espíritu de Dios puede, pero nosotros debemos de dejarlo. Y nuestra mente, cuando nosotros la dejamos en control del Espíritu, es una decisión. Haz algo para Dios que nunca has hecho o algo que hace mucho no lo hacías. Piensa en esto, hermanos. Prueba tu valor. Prueba tu valor. No vas a esperar hasta que un gato esté ahí queriendo, huyendo y que lo quiera rescatar, o un perrito. Ve y sueña por cosas grandes. Busca y ora porque Dios te muestre hacer algo grande.
Someter las emociones y deseos es algo muy importante, sobre todo en situaciones donde el valor se nos está desvaneciendo, cuando estamos enojados, cuando las emociones nos dominan, cuando estamos perdiendo el control. Necesitamos someter las emociones y deseos a nuestro Señor. Los horarios que ya hablamos, ¿no? Someter los horarios, no dejar las cosas para después, no ser indeciso, no retrasar cosas importantes. Todo eso entra de la disciplina, pero va junto con pegado, ¿ves? O sea, si nosotros queremos ser hombres de valor, necesitamos dejar que Dios nos, nos moldee a su manera. Seamos hombres disciplinados, seamos hombres valerosos, hombres espirituales, hombres nobles, hombres de honor, hombres llenos de Él. Y entonces esto va a ser diferente. En Filipenses 3:15, yo creo que muchos ahorita escuchando, hay de muchas edades espirituales, ¿verdad? De muchos ya tienen muchos años, otros no tanto, pero la mayoría aquí tenemos muchos años, hermanos. Dice en Filipenses 3:15, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Tú seguramente has logrado avance. En algún momento de tu vida cristiana, por lo menos cuando te bautizaste, eras un hombre, te sentiste un hombre completo, un hombre feliz, un hombre con expectativas, un hombre que quería ser valiente para Dios. Dice aquí, nosotros debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Si tú ya has logrado cosas, Dios ya te ha mostrado su amor, Dios te ha dado y te ha llamado y te ha bendecido, no puedes ir para atrás. Ya no podemos, hermano. No podemos ser como duque de Windsor, ¿verdad? Que olvidó quién era, perdió la expectativa y finalmente ni siquiera un año reinó y claudicó, abdicó para su hermano y se perdió en la historia. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? El peligro que nosotros corremos no es que solamente nos perdamos en la historia, hermanos, sino que perdamos lo más importante. Podemos tener el peligro de perder nuestra propia salvación. Y lo peor es que también podamos llevar o inducir a que nuestra familia pierda su salvación. Entonces yo te animo, hermanos, yo te animo a que escribas cómo te sientes de tu llamado y que lo puedas compartir con alguien. A lo mejor es una tarea que me gustaría, a lo mejor ahí, que te pudieras hacer con un hermano y que, porque a veces solos no lo hacemos, hermano, o a veces solo nos emocionamos, sí, estuvo bien y ya no se va perdiendo. Pero ¿qué tal? Esto lo estamos haciendo aquí. Yo ayer tuve una reunión con unos hermanos aquí con los líderes de Charlie, lo vamos a hacer. Nos hablamos, fuimos abiertos cómo nos sentíamos y pudimos compartir y desafiarnos en tener metas espirituales, como cosas que ya incluso entre nosotros cuando platicamos de repente, wow, esto ya no me acordaba que lo estábamos haciendo. Ya. Entonces todo eso es increíble. ¿Por qué no agarras un hermano y escribes cómo te sientes de tu llamado y compártelo? Decidan romper su comodidad y pongan metas y cúmplanlas. Únanse, ¿verdad? Y eso, hermanos, eso va a despertar mucho en su corazón. Aferrémonos a lo que hemos alcanzado. Seamos hombres de valor y disciplina. Entonces, esa es la clase que yo quería dar, que quería compartirte. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Ha sido mi mentor mucho tiempo allá en México, DF. Gracias por invitarme. Ha sido un honor. Espero que esto ayude un poquito en nuestros corazones y que pues a Dios sea la gloria. Muchísimas gracias.